Mi nombre es Roberto. Debo primero confesar que nunca fui creyente, ni yo, ni mi familia. Vivía en el escepticismo porque así fui criado. Todo empezó hace algunos años, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Pero en el camino encontré otras cosas, como drogas, alcohol y amigos con prácticas extrañas. Solía mirar películas de terror con temáticas diabólicas por horas. En esos tiempos consumía estupefacientes y tenía visiones que al principio me parecían divertidas, pero que poco a poco se empezaban a transformar en cosas oscuras que me asustaban. Se había abierto un portal sin que yo me diera cuenta, y a pesar de que estaba asustado, tenía curiosidad por lo oscuro. Quise ir a conocer la primera iglesia satánica que se encuentra en California. Quería vivir la adrenalina de ver cosas raras. Así que fue en ese tiempo cuando pasé por la primera experiencia extraña. Estaba en mi habitación y desde el techo comencé a escuchar una voz que susurraba en un idioma que no entendía. No era un idioma conocido, pero me daba muchísimo miedo. Entonces me asusté y me tapé con la almohada. Y la voz que estaba arriba empezó a bajar. Empezó a hablarme cada vez más cerca de la cara. Nunca entendí qué fue, pero eso fue el primer detonante para decidir volver a Ecuador. Y era definitivo. Pero algo volvió conmigo. Quiero aclarar que antes de volver, ya había dejado las drogas por completo y casi no tomaba alcohol. Ya en casa empezaron a pasar cosas extrañas. Me golpeaban las ventanas, se movían los objetos solos. Algo o alguien no quería que la señora que nos ayudaba con la limpieza entrara en mi cuarto. Cuando quería hacerlo, hacía que la puerta se cerrara violentamente, haciendo que la señora no quiera trabajar más en ese lado de la casa. Esas experiencias de cosas extrañas se fueron acrecentando. Sin embargo, mis padres eran escépticos al respecto. Siempre le encontraban una explicación lógica, hasta que una noche alguien tomó el brazo de mi madre y la tiró fuera de la cama. Entonces empezó a creer. Por esos días vino mi primer encuentro con el demonio. Al regresar a Ecuador, empecé a entender todo. Empecé a entender en aquello en lo que yo estaba metido y que estaba mal. Y empecé a buscar conocimientos porque sentía en carne propia que había algo más, que hay un reino de la luz y uno de las tinieblas. Empecé a leer la Biblia. Las cosas extrañas empezaron a intensificarse. No terminaría si les cuento todas las cosas que pasaban a diario, pero quiero contarle dos de las primeras experiencias que viví. Una tarde hubo una fiesta en la oficina de mi padre, al cual yo asistí, y luego de compartir un momento, me quedé profundamente dormido, ante lo cual los empleados llamaron a mi padre y le pidieron que me llevara a la casa porque no reaccionaba. Estaba como desmayado. Entonces mi padre me viene a buscar, me sube al auto y me lleva a la casa, pensando que yo había tomado de más y estaba borracho. Pero yo había probado apenas un vaso de licor, cuando en medio del camino y de manera repentina me despierto, pero no era yo. Hablaba con otro tipo de voz, una voz muy gruesa y muy potente,
y empezaba a golpear el parabrisas del auto con tal fuerza que movía el auto entero. Mi padre gritaba asustado. Roberto, ¿qué te pasa? Y yo, con una voz gruesa que no era la mía, respondí. Mi nombre no es Roberto. Yo soy Belcebú y me voy a llevar a tu hijo. Al tiempo que trataba de tirarme del auto en movimiento para matarme. Mi padre logró llevarme a la casa. Llamó a mi madre. Me bajaron y me llevaron a mi cuarto, mientras de mi boca brotaba una baba blanca. Mi padre no sabía qué hacer y lo que quería era llevarme a un hospital, porque pensaba que algo estaba mal en mi cabeza. Y en ese tiempo, mi hermano tenía 10 años. Y al verme entrar a la casa de esa manera, le dijo a mi madre que no necesitaba llevarme a un hospital, que lo que yo necesitaba era la ayuda de Dios. Él les contó que tenía unos compañeros en la escuela que eran pastores y le pidió que lo llamaran. Lo extraño es que él era solo un niño y mi familia no era religiosa. No sabemos cómo él pudo sacar esa conclusión y pedir esa ayuda. Mi mamá llamó y los pastores acudieron a mi casa y le dijeron a mi padre lo que tenía que hacer, que era una liberación. Después de empezar la liberación y reprender al demonio, me desperté y pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué yo? No recordaba nada de lo que había pasado. En ese momento, los pastores le dijeron a mi madre, ahora sí háblele, porque su hijo ha vuelto. El pastor, al verme despierto, le pidió a mi padre que trajera aceite. Se puso aceite en las manos y me puso una mano en la frente. Con la otra, tomó mi mano y me pidió que repitiera que acepto a Jesús en mi vida. Cuando repetí eso, el aceite me empezó a quemar la cabeza. Todavía lo recuerdo. Era como fuego. Me quemaba la mano. Empecé a gritar y sentí que algo salió de mí. Después de ese episodio pude dormir 7 días con la mayor tranquilidad. Todo se había calmado en la casa. Continué con mis estudios bíblicos y la actividad paranormal se intensificó de nuevo. Golpeaban la ventana, me inmovilizaban en la cama, sentía que alguien me abrazaba y no me dejaba mover. Me susurraban cosas al oído y ahí fue cuando viví la segunda experiencia aterradora de mi vida. Estaba en mi cuarto con un amigo que me estaba ayudando a desarrollar mi lado espiritual. Él estaba dormido y yo también. De pronto, soñé con un versículo bíblico escrito en el aire con fuego y una mujer que rompía con furia con una daga. Era Lilith, conocida como la amante de Satanás, al mismo tiempo que una voz leía el versículo que decía: somete a Dios, resiste al diablo y él huirá. En ese momento empezó a venir una música de un lado muy oscuro que me asustaba. Todavía la recuerdo. Empezó a ser más intensa, al punto que me desperté y veo que eran las 3 de la mañana. Me pongo a pensar en el sueño y siento que de un lado del cuarto donde estaba mi amigo venía un susurro con una voz que se hacía cada vez más alta y decía: En tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara. Se me acercaba cada vez más. Yo llegué a pensar que era mi amigo, pero luego me di cuenta que no podía ser él, porque era una voz muy gruesa, que después de decirme en tu cara, me empezó a insultar. De pronto, sentí una mano en la cara, una mano grande, que me empezó a empujar contra el colchón y sentí cómo me iba hundiendo en la cama por la fuerza.
Seguía insultándome. Le pude ver la cara. Era un demonio. Su cara era difusa y se deformaba. Tenía uñas largas y su mano era grande, muy grande. Entonces cerré los ojos y veo un versículo en mi cabeza que decía: párate firme ante el enemigo. Entonces reprendí como me enseñaron los pastores y grité: en el nombre de Jesús te reprendo, gritando de tal modo que todos los que estaban en mi casa se despertaron, incluso mi amigo, que siempre estuvo dormido, se despertó con el grito. Vino a mí corriendo, igual que mi familia. El demonio me soltó por esa noche, pero sé que aún me mira. Hoy en día soy creyente y entendí muchas cosas. Entendí que las cosas que parecen inocentes pueden abrir puertas. Entendí que buscar experiencias oscuras pueden llevarte a límites desconocidos. Entendí que ahora tengo más armas para ayudar a quien se encuentre perdido como yo estaba. Hay cosas que siguen pasando, porque esta guerra no ha terminado, pero me siento mucho más preparado y mucho más fuerte para vencer esas fuerzas del mal que aún hoy me persiguen. Espero que esta noche no te empiece a perseguir a vos también.